Vamos a comenzar en esta tarde abriendo nuestras Biblias en la primera carta a Timoteo y vamos a ir al capítulo 5, primera Timoteo capítulo 5 y vamos a ir al versículo 3 al 16. Primera de Timoteo capítulo 5, versículos del 3 al 16. Dice así la palabra del Señor. Honra a las viudas que en verdad son viudas. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, que aprendan estos primeros a mostrar piedad para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es agradable delante de Dios. Sin embargo, la que en verdad es viuda y se ha quedado sola, tiene puesta su esperanza en Dios y continúa en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres desenfrenados, aún viviendo, está muerta. Ordena también estas cosas para que sean irreprochables. Pero si alguien no provee para los suyos y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Que la viuda sea puesta en la lista solo si no es menor de 60 años, habiendo sido la esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha mostrado hospitalidad a extraños, si ha lavado los pies de los santos, si ha ayudado a los afligidos y si se ha consagrado a toda buena obra, pero rehúsa poner en la lista a viudas más jóvenes, porque cuando sienten deseos sensuales contrarios a Cristo, se quieren casar, incurriendo así en condenación por haber abandonado su promesa anterior. Y además aprenden a estar ociosas, yendo de casa en casa. Y no solo son ociosas, sino también charlatanas y entremetidas, hablando de cosas que no son dignas. Por tanto, quiero que las viudas más jóvenes se casen y que tengan hijos y que cuiden su casa y que no den al adversario ocasión de reproche, pues algunas ya se han apartado para seguir a Satanás. Si alguna creyente tiene viudas en la familia, que las mantenga y que la iglesia no lleve la carga para que pueda ayudar a las que en verdad son viudas. Vamos a orar. Amado Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, porque en ella, oh Dios, vemos tu carácter bondadoso, tu carácter generoso, piadoso. Y vemos como tú, oh Dios, siendo un Dios tan grande y majestuoso, tienes cuidado y te ocupas, oh Dios, de aquellos que son desfavorecidos, de los más afligidos, de los más necesitados. En tu palabra vemos, oh Dios, el especial cuidado que tú tienes de las viudas, de los huérfanos y de los extranjeros. Y nosotros hemos podido probar, oh Dios, esa bondad y esa generosidad tuya. Muchos de nosotros hemos venido a este país, oh Dios, y somos extranjeros y hemos podido disfrutar de tu fidelidad a lo largo de tantos años. Y también algunos que han enviudado y algunas mujeres que han quedado sin sus esposos, oh Dios, han disfrutado de tu fidelidad y en el cuidado que tú tienes de todas las personas necesitadas en la iglesia. Y por eso en este texto vemos, oh Dios, tu carácter generoso y bondadoso. Y yo quiero rogarte, Padre, que me ayudes y me des sabiduría para poder expresar lo que tu palabra enseña en este texto de una manera clara, de una manera relevante para tu pueblo. Para que tú seas exaltado, que tu pueblo viva de una manera piadosa, de una manera temerosa de tu nombre, mostrando también tu amor a quien más lo necesita. Edifica tu iglesia en esta tarde, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El 4 de diciembre de 1829 fue un momento histórico en la India. Ese día quedó registrado como el día en el que el gobernador Guillermo Bentinck abolió una de las prácticas religiosas más comunes en este país, una práctica religiosa conocida como sati. Este ritual religioso consistía en coger a la mujer y quemarla junto al cuerpo de su marido difunto para que ella acompañara a su esposo en la siguiente vida y le fuese fiel por la eternidad. Era un ritual en el que la mujer debía morir, la viuda debía morir junto con su marido para poderle ser fiel hasta la eternidad. Pero uno de los
personajes con mayor influencia para abolir esta horrible práctica en la India fue el misionero Guillermo Carey. Muchos de nosotros estamos en contacto con el seminario Guillermo Carey, conocemos la historia. Este hombre llegó a la India para predicar el evangelio y observó con gran terror los infanticidios que hacían en ese país, sacrificando a niños, a sus dioses, y también el sacrificio de las viudas que eran quemadas junto con sus esposos ahora difuntos. Este hecho puede parecer poco importante para nosotros, incluso puede parecer un poco extraño, porque nosotros vivimos en una sociedad occidental que ha tenido poco contacto con ese tipo de prácticas. Pero lo que esto nos muestra, amados hermanos, es que la religión cristiana no se limita únicamente a un conjunto de verdades teológicas acerca de Jesucristo que se quedan en la mente de la persona. No, por el contrario, la historia nos enseña que la religión cristiana, con toda su enseñanza, ha tenido un impacto tan fuerte en la sociedad que ha transformado los pueblos en los que ha llegado y ha impactado la forma en la que se tratan las personas, especialmente a los más necesitados. El cristianismo siempre ha promovido un buen trato a aquellos que son desprotegidos, desprovistos y desfavorecidos. Así que cuando llegamos a 1 Timoteo capítulo 5, nos encontramos una sección bastante extensa acerca de las viudas. Y usted se podrá preguntar, ¿por qué? ¿Por qué Pablo comienza a hablar acerca de las viudas justo en este momento, en esta carta que es dirigida a los pastores de la iglesia en Éfeso, específicamente a Timoteo? A primera vista pareciera que esta sección acerca de las viudas no tiene mucha relación con el resto de la carta. Pareciera que Pablo está como saltando de un tema a otro de una manera inesperada. Después de todo, en el capítulo 4 habla acerca de cuál es la autoridad pastoral, cómo Timoteo, perdón, tiene que ejercer esa autoridad pastoral, enseñando, exhortando, redarguyendo, usando la palabra de Dios para guiar al pueblo de Dios. Y al inicio del capítulo 5 lo que vemos es que Timoteo tiene que usar esa autoridad de una forma amable, humilde y pura. Pero de repente en el capítulo 3 Pablo pareciera hablar de otro tema completamente desconectado de lo que viene hablando. Pareciera que está insertando o forzando el tema de las viudas aquí en el versículo 3 al 16. Pero verás, esto no es verdad. Quizás esto nos puede parecer una parte poco interesante de la carta de 1 Timoteo, especialmente porque la gran mayoría de nosotros no se encuentra en ese estado de viudez. Pero lejos de ser verdad esto, la realidad es que este texto tiene gran relevancia en la iglesia de Éfeso y tiene gran relevancia para nosotros aquí en la iglesia bíblica Vida Nueva. Verás, cuando se trata de las viudas, la palabra de Dios tiene mucho que decir al respecto. Comenzando desde el Antiguo Testamento, cuando Dios constituyó su pueblo y estableció su pacto con su pueblo en el monte Sinaí, en Éxodo capítulo 20, Dios le dio una ley al pueblo de Israel. Y le dio una ley que no consistía únicamente en rituales religiosos. No, le dio leyes que regulaban el trato que esta nueva nación tenía que dar a aquellos que eran más necesitados. Y en Éxodo capítulo 22, versículos del 22 al 24, leemos lo siguiente. De nuevo, este es en el contexto en el que Dios está estableciendo su pacto con su pueblo antes de llevarlos a la tierra prometida. Y en Éxodo capítulo 22, versículo 22 al 24, dice así la palabra de Dios. A la viuda y al huérfano no afligirán. Si los afliges y ellos claman a mí, ciertamente yo escucharé su clamor y se encenderá mi ira y a ustedes los mataré a espada y sus mujeres quedarán viudas y sus hijos quedarán huérfanos. Dios le estaba dando la ley al pueblo de Israel y le dice, mira, toda esta ley va a impactar la forma en cómo se tratan unos a otros, especialmente a los más necesitados. En Deuteronomio capítulo 10, justo antes de entrar a la tierra prometida, cuando Moisés está repitiendo la ley al pueblo y se está de alguna manera renovando este pacto entre Dios y su pueblo, Dios es descrito
en el versículo 17 y 18 de Deuteronomio 10, como el Señor es tu Dios, Él es Dios de dioses y Señor de señores. Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni acepta soborno. Y mira cómo describe el carácter justo de Dios. Él hace justicia al huérfano y a la viuda y muestra su amor al extranjero, dándole pan y vestido. Más adelante, cuando está hablando acerca del diezmo, en Deuteronomio capítulo 26, versículo 12, da instrucciones sobre qué hacer con ese diezmo. Y le dice en el versículo 12, cuando acabes de separar todo el diezmo de tus frutos en el tercer año, el año del diezmo, entonces se lo darás al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda para que puedan comer en tus ciudades y sean saciados. Pero no para allí. Mira cómo describe el Salmo 68, versículos 5 y 6 a Dios. Dice que Dios es el Padre de los huérfanos y defensor de las viudas, es Dios en su santa morada. Dios prepara un hogar para los solitarios, conduce a los cautivos a la prosperidad. Solo los rebeldes habitan en una tierra seca. Salmo 146, versículo 9. El Señor protege a los extranjeros, sostiene al huérfano y a la viuda, pero frustra el camino de los impíos. De manera que desde su constitución, el pueblo de Dios ha sido encargado con la importante tarea de cuidar de aquellos que son más necesitados. En el corazón de Dios está la compasión por aquellos que son afligidos. Y su pueblo tiene que mostrar esa misma compasión que su Dios ha mostrado para con ellos. De hecho, tan importante es esto, que en Primera de Timoteo, Pablo menciona a las viudas, porque hay una estrecha relación entre la impiedad y el maltrato a las viudas. Y quizás esto nunca lo hayas visto en la escritura. Para mí fue una sorpresa verlo también cuando estudiaba este pasaje. Pero hay una estrecha relación entre la impiedad de un pueblo y cómo se tratan a las mujeres más débiles y desfavorecidas en ese pueblo. Cuando el Señor Jesucristo en Lucas 20 amonesta y advierte al pueblo en contra de los fariseos, en contra de estos líderes religiosos que eran hipócritas, mira cómo los describe. Lucas 20, 46, 47. Cuídense de los escribas, a quienes les gusta andar con vestiduras largas y son amantes de los saludos respetuosos en las plazas y de ocupar los primeros asientos en las sinagogas y en lugares de honor en los banquetes. ¿Qué dice a continuación? Que devoran las casas de las viudas y por la apariencia hacen largas oraciones, ellos recibirán mayor condenación. Mire cómo el Señor Jesús describe la actitud de estos líderes religiosos, que eran hipócritas, que tenían una apariencia de piedad, una religiosidad externa, pero su impiedad, su falsedad se manifestaba en que ellos devoraban las casas de las viudas. Y no sabemos exactamente a qué se refiere, o al menos no sé exactamente a qué se refiere, pero podemos decir que se aprovechaban de alguna manera de las viudas. De modo que si el problema que había en la iglesia de Éfeso era que había pastores que estaban enseñando una falsa doctrina, pastores que estaban desviando al pueblo de Dios con una doctrina extraña, con una doctrina de demonios, como la describe 1 Timoteo capítulo 4, no es de extrañarnos que entonces las viudas se vieran afectadas por la impiedad que esa falsa doctrina produce. Porque, amado hermano, amado amigo, déjame decirte algo. Un evangelio falso va a producir una impiedad en la iglesia y esa se va a manifestar en un trato áspero y duro hacia los más necesitados. Por esta razón, mi argumento en esta tarde es que el cuidado de las viudas es una evidencia de la piedad cristiana.
Y así como lo fue en el ministerio de Guillermo Carey en la India, así como lo fue en la iglesia en el primer siglo, así como lo fue en el pueblo de Israel, así también tiene que ser en medio de nosotros. El cuidado de las viudas es una evidencia de la piedad cristiana. Y podemos decir que por viudas también es extensivo a todo aquel que es necesitado. Así que he dividido este sermón en dos puntos. En primer lugar, vamos a ver a las viudas en la iglesia. Y en segundo lugar, vamos a ver la impiedad en la iglesia. En primer lugar, las viudas en la iglesia. Y en segundo lugar, la impiedad en la iglesia. Quiero que me acompañes nuevamente a leer 1 Timoteo capítulo 5, versículo 3. Dice así la palabra de Dios. 1 Timoteo 5, 3. Honra a las viudas que en verdad son viudas. El texto de hoy comienza con un imperativo claro para la iglesia de Dios. Pablo le está diciendo a Timoteo de una manera muy clara, honra a las viudas que realmente son viudas. Y hay al menos un par de cosas que nos deben llamar la atención sobre este versículo. En primer lugar, es que la palabra honrar implica un apoyo financiero y económico hacia las viudas. Evidentemente habla de tratar con respeto, con amabilidad, pero implica, tiene una gran connotación económica en el apoyo de estas mujeres que ahora estaban sin marido y que necesitaban un sustento porque ellas no podían proveerse para sí mismas. De hecho, esto lo vemos claro en el hecho de que Pablo las llama y que son verdaderamente viudas. Si tiene que tratar con honra y respeto solamente a las viudas, ¿quiere decir esto que el resto de las mujeres no tienen que ser tratadas con honor y con respeto? No, evidentemente no. Él está haciendo otro argumento aquí. De hecho, en el capítulo 5, versículo 2, precisamente dice que Timoteo tiene que hablar con las mujeres mayores como si fueran su propia madre, con amabilidad y respeto. De manera que la idea de honor, de honrar en el versículo 3, no solamente está limitado a respetar o a tratar de una manera dulce y tierna, sino tiene que ver con el apoyo económico y financiero que la iglesia debía dar o proveer para estas mujeres que estaban en necesidad. Honrar incluye evidentemente la noción de respeto, pero también implica un aspecto económico. De hecho, quiero que vayas conmigo al versículo 17 del mismo capítulo, porque Pablo va a decir algo parecido acerca de los ancianos. Perdón. Versículo 17 del capítulo 5. Los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble ¿qué? Honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Y mira cómo explica el versículo 18 la idea de honor en el versículo 17. Porque la escritura dice, no pondrás bozal al buey cuando trilla, y el obrero es digno de su salario. De manera que la idea de honrar a los pastores en el versículo 17 y honrar a las viudas que realmente lo son en el versículo 3, tiene la idea de un sustento económico que la iglesia debe proveer para estas personas. En este momento vamos a enfocarnos únicamente en el cuidado de las viudas. Este mismo honor debía mostrarse a aquellas mujeres que estaban en gran necesidad en medio del cuerpo de Cristo. Ahora, amados hermanos, esta es una práctica que la iglesia de Jesucristo mantuvo y que llevó a cabo desde su inicio. Desde el primer siglo, la iglesia en toda su historia se ha caracterizado por cuidar de las personas más necesitadas. Quiero que me acompañes al libro de Hechos, capítulo 6, un pasaje muy conocido y que hemos hablado aquí también muchas veces ya acerca de este pasaje en relación al ministerio diaconal. ¿Qué es lo que generó el inicio del ministerio diaconal en la iglesia? Precisamente era el hecho de que las viudas no estaban siendo bien atendidas. En Hechos capítulo 6, versículos del 1 al 7 leemos lo siguiente. Por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de alimentos. Entonces los discípulos convocaron a la congregación de los discípulos y les dijeron, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas,
Por tanto, hermanos, escojan de entre ustedes 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Y nosotros nos entregaremos a la oración al ministerio de la palabra. Y lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación, y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. A estos le fueron presentados ante los apóstoles, y después de orar pusieron sus manos sobre ellos, y la palabra de Dios crecía, y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Qué estaba ocurriendo aquí? Cuando el ministerio de misericordia en el que se atendían a las viudas se vio impactado negativamente porque los apóstoles no tenían tiempo para predicar, orar, enseñar y exhortar, su respuesta no fue dejar de atender a las viudas. Y esto es muy importante, porque en una iglesia la sana doctrina es fundamental, pero esa sana doctrina tiene que llevarnos a una sana práctica. Y esta sana práctica se caracteriza por un amor y una provisión a los más necesitados. Los apóstoles proveyeron una solución que nos da a entender cuál es la gran importancia del cuidado de las viudas en la iglesia. Los apóstoles dijeron, amados hermanos, nosotros no podemos hacerlo, pero esto es muy importante. La iglesia no puede darse el lujo de dejar de atender a las viudas. Entonces, lo que debemos hacer es escoger 7 hombres confiables, maduros, de buen testimonio, que se van a dedicar exclusivamente a esta tarea. Tan importante era que los apóstoles dijeron, va a haber un grupo especial únicamente dedicado a administrar los recursos de la iglesia para proveer y cuidar de las viudas, tanto griegas como judías. Con toda seguridad podemos decir que todas las iglesias del Nuevo Testamento mantuvieron esta práctica. De hecho, Santiago nos dice en el capítulo 1, versículo 27, que la religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Ves? La religión sin mácula se resume a esto: la santidad personal, guardarme sin mancha del mundo para Dios, pero al mismo tiempo mostrar el amor y la misericordia que yo he recibido de Dios hacia aquellos que son más necesitados. De manera que honrar a las viudas en el contexto del Nuevo Testamento se refiere a un sustento económico. Se refiere a apoyar económicamente a estas mujeres. De allí que Pablo instruye a Timoteo a sustentar económicamente a las viudas que realmente lo son. Esto es lo segundo que nos debe llamar la atención acerca de este versículo. ¿Por qué Pablo diría a las viudas que realmente lo son? No es como que el estado de viudez sea un estado confuso. Es decir, el marido o está muerto o está vivo. Ahí no hay ninguna duda. O es viuda o está casada. Pero no hay mucha confusión cuando a alguien se le muere el esposo y entonces está en un estado de viudez. Pablo tiene en mente algo más que el estado civil de esta mujer. Pablo no se refiere únicamente al hecho de que esta mujer ha perdido a su marido, sino que se refiere a una mujer que ha perdido a su marido y como consecuencia está desprovista de todo sustento. Y esta es la idea que Pablo está manejando. La palabra viuda significa una mujer que perdió a su esposo, no necesariamente porque éste se haya muerto. De hecho, el teólogo William Barclay decía que muy probablemente también estuvieran incluidas mujeres que estaban casadas con hombres que practicaban la poligamia y que al llegar a Cristo, entonces se quedaban con una sola esposa y el resto de las mujeres quedaban entonces desprovistas. La palabra viuda evidentemente significa una mujer que ha perdido a su esposo por muerte, pero en el contexto del pasaje puede hacer referencia a mujeres que estaban sin ningún sustento. Por eso no tenemos que tener en cuenta solamente el estado civil, sino la condición económica en la que esta mujer ha quedado. Y si vamos a nuestro pasaje, vamos a ver que el versículo 5 nos aclara esta condición.
Cuando Pablo se refiere a aquellas que son verdaderamente viudas, mira la condición que añade. Versículo 5. Sin embargo, la que en verdad es viuda y se ha quedado sola, tiene puesta su esperanza en Dios y continúa en súplicas y oraciones noche y día. Lo que Pablo estaba discutiendo en esta carta es una mujer que estaba sin ninguna provisión, que no tenía absolutamente nadie que pudiera cuidar de ella ahora que su marido no estaba para proveer para sus necesidades. Y debemos recordar que a diferencia de nuestro contexto actual, en aquel entonces la mujer no acostumbraba a trabajar, sino que la mujer dependía del marido para su provisión, su protección y su sustento. Por lo tanto, una vez muerto el marido, o si el marido le abandonaba, ¿qué pasaba con esta mujer? Quedaba completamente vulnerable. Y amados hermanos, estas ayudas del gobierno que nosotros tenemos hoy en día son un producto de la influencia del cristianismo en la sociedad occidental. Pero en el Imperio Romano no había ninguna pensión por viudez. No había ninguna ayuda social a las mujeres que quedaban en situación vulnerable. Por eso nos dice el versículo 5 que la esperanza de esta mujer estaba en Dios. Mira lo que dice, la que ha quedado sola tiene puesta su esperanza en Dios y continúa en súplicas y oraciones día y noche. Además de todos los pasajes que hemos leído al inicio de este sermón, en Proverbios capítulo 15, versículo 25, mira cómo Dios actúa con la viuda. Se nos dice, el Señor derribará la casa de los soberbios, pero afianzará los linderos de la viuda. Es decir, Él afianzará la propiedad de la viuda. Él sustentará a esta viuda. El Dios de la Biblia se preocupa por los más desfavorecidos. La aflicción de ellos es la aflicción suya. Por eso Él provee para los más afligidos. Y tú te preguntarás, pues, ¿cómo provee Dios para la viuda? A través de su iglesia. Por eso la impiedad que se estaba viviendo en la iglesia en Éfeso los estaba llevando a ignorar y a ser negligentes en el ministerio más básico de la iglesia cristiana, el cuidado de los pobres. Y es por eso que Dios encargó a su pueblo cuidar de estas mujeres vulnerables. Sin embargo, este problema en la iglesia de Éfeso nos muestra que la impiedad estaba llevando a la iglesia por un camino completamente diferente al camino que la iglesia debía seguir. Mira lo que dice segunda a Timoteo capítulo 2 versículo 16. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 16. Pablo advierte a Timoteo, quien todavía es pastor en Éfeso, y le dice, evita las palabrerías vacías y profanas, porque los dados a ellas conducirán más y más a la impiedad. Y esta impiedad, amados hermanos, se estaba mostrando en la iglesia en Éfeso de muchas maneras. Especialmente cuando llegamos al capítulo 5, se estaba mostrando la impiedad en un mal trato a las viudas. Y hay dos formas en las que veo que el pasaje claramente nos muestra la impiedad. En primer lugar, la impiedad, esto nos lleva a nuestro segundo punto, la impiedad se manifestaba por medio de hijos irresponsables que no cuidaban de sus padres. Escucha bien, hijos irresponsables que no cuidaban de sus padres. Y veo a muchos padres haciendo así ahora con el codo. Algunos de los hijos en la iglesia en Éfeso no estaban obedeciendo el quinto mandamiento. Dios le había dado una ley a su pueblo diciendo, honra a tu padre y a tu madre. Y evidentemente, como hemos visto, esta palabra honrar significa respeto, reverencia, pero también, amados hermanos, apoyo económico. El versículo 4, mira lo que dice. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, que aprendan estos primeros a mostrar, ¿qué cosa? Piedad para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es agradable a Dios. Algunos hijos en la iglesia en Éfeso tenían viudas, madres que habían perdido a sus esposos
Ellos no tenían padre y aún así eran negligentes en el cuidado de esas mujeres. Esta instrucción que Pablo está dando a la iglesia en Éfeso, sin duda alguna, estaba fundamentada en el quinto mandamiento. Un mandamiento, por cierto, que Pablo le había tenido que recordar a la iglesia en Éfeso. Lo vimos en una de las predicaciones de Peter, ¿no? Efesios capítulo 6, versículo 2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Pablo ya había tenido que escribirle a la iglesia en Éfeso acerca del honrar a los padres, del cuidado y los respetos a los padres. Y ahora cuando le escribe a Timoteo, le dice, aquellos que tienen viudas tienen que aprender a honrar a sus padres ellos primero. Tienen que aprender a ser piadosos. Tienen que aprender a manifestar la piedad cristiana por medio del cuidado de sus propios padres. Sin embargo, la impiedad había propagado de tal manera en la iglesia que muchos habían negado esta responsabilidad dada por Dios. Y lejos de honrar a sus padres, lo que hacían era ser egoístas al no proveer para sus necesidades. Y al principio te dije que había una relación entre la impiedad y el trato de las viudas. Pues mira cómo el Señor Jesucristo habla de una manera dura y firme contra los fariseos. Quiero que me acompañes a Marcos capítulo 7. El Evangelio de Marcos capítulo 7. Quiero que vayas al versículo 9. Marcos 7:9. Jesús está confrontando la falsa enseñanza de los fariseos y de los escribas. Los está confrontando directamente con los mandamientos humanos que ellos ponían al pueblo por encima de la ley de Dios. Y en el versículo 9 les dice Jesús a los fariseos, también les decía, astutamente ustedes violan el mandamiento de Dios para guardar sus propias tradiciones. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que hable mal de su padre o de su madre, que muera. Escucha el contraste que hace Jesús con la actitud de los fariseos. Pero ustedes dicen, si un hombre dice al padre o a la madre, padre o madre, cualquier cosa mía que pudiera beneficiarte es corbán, es decir, es una ofrenda a Dios, esta persona ya no tiene que hacer nada en favor de su padre o de su madre. ¿Sabe lo que está diciendo Jesús? Lo que le está diciendo a los fariseos es, ustedes son muy astutos. Porque ustedes ven el mandamiento de Dios de honrar a padre y madre, y eso implica un sustento económico, pero entonces ustedes, como se quieren enriquecer, le enseñan al pueblo que ellos pueden dar una ofrenda en vez de darle dinero a sus padres que lo necesitan. Entonces ustedes enseñan a decir, papá, mamá, mira, yo te quiero ayudar. Yo tengo mucho deseo de ayudarte porque sé que necesitas medicina, sé que necesitas ropa, alimento. El problema es que yo me comprometí a dar una ofrenda en la iglesia. Entonces no te puedo dar lo que tú necesitas porque tengo que dar una ofrenda a la iglesia. Eso es prácticamente lo que estaban enseñando los fariseos. Es Corbán, es una ofrenda a Dios, todo aquello con que yo pueda ayudarte. Y así lo que están haciendo los fariseos es negando la palabra de Dios y poniendo por encima de la palabra de Dios un mandamiento y una tradición de hombre. De la misma forma que los fariseos con su mandamiento de hombre violaban la ley de Dios, asimismo los falsos pastores y maestros en Éfeso estaban llevando a la iglesia a una impiedad tal que los hijos estaban siendo responsables para con sus viudas. Es decir, mi madre está viuda, mi padre no puede proveer para ella porque ya está muerto, pero yo no la voy a ayudar. Por eso dice, versículo 4, que aprendan estos primero a mostrar piedad para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es agradable delante de Dios. Amados hermanos, uno creería que a un cristiano no hay que enseñarle a ser agradecido. Uno podría pensar eso, pero estaríamos equivocados. Y los cristianos tenemos muchos motivos para estar agradecidos. Primeramente con Dios, pero también con nuestros padres. Y la realidad de la iglesia en Éfeso es que muchos hijos, en vez de mostrar gratitud a sus padres sosteniendo a sus viudas,
Lo que estaban haciendo era desprotegiendo y siendo negligentes. Por eso dice la palabra, a recompensar a sus padres. ¿De qué crees que está hablando? Pues que tu padre y tu madre cuidaron de ti toda tu vida hasta la adultez. Hasta que tú te podías sostener por ti mismo, ellos velaron por ti. Si necesitabas medicina, ahí estaban ellos. Si necesitabas alimentos, ahí estaban ellos. Si necesitabas vestido, ahí estaban tus padres. Si querías un juguete, que un juguete no es necesario, ahí estaban tus padres haciendo un sacrificio para darte económicamente todo aquello que tú necesitabas o querías. Y uno diría, pues como cristianos deberíamos vivir siendo agradecidos. Pues mira que 1 Timoteo 1:4 nos muestra que aún en la iglesia se puede llegar a tal punto de impiedad que negamos este principio bíblico. ¿Sabes qué es lo triste? Que esto es un principio bíblico tan real que no tienes que ser cristiano para creer esto. Porque incluso los incrédulos entienden que están en deuda con sus padres. Mira lo que dice el versículo 8. Pero si alguien no provee para los suyos, especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Sabes por qué? Porque incluso los incrédulos agradecen a sus padres la provisión que recibieron. Y si un incrédulo tiene una madre en estado de viudez, no la va a desamparar. Pero imagina la degradación y la impiedad que había en esta iglesia, que eso es lo que estaba ocurriendo. Por eso este texto es un texto de corrección a la iglesia, de amonestación a la iglesia. Así que hemos visto que, en primer lugar, las viudas en la iglesia deben ser cuidadas y sostenidas por la congregación. Pero en segundo lugar, hemos visto que esta impiedad en la iglesia se manifestaba en el hecho de que los propios familiares no estaban atendiendo a sus viudas. La responsabilidad de sostener a los necesitados es principalmente de la familia. De hecho, mira cómo comienza Pablo el capítulo 5. Vamos a comparar capítulo 5, versículos 3 y 4 con el capítulo 5, versículo 16. El inicio y el final de este pasaje acerca de las viudas. Mire, él dice, versículo 4, 3 y 4. Honra a las viudas que en verdad lo son, es decir, aquellas que no tienen a nadie más para su sustento. Y luego mira lo que dice. Pero si una viuda tiene hijos o nietos, si una viuda tiene hijos o nietos, que aprendan estos primero a mostrar piedad para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es agradable delante de Dios. Ahora mira cómo en el versículo 16 repite precisamente lo mismo. Si alguna creyente, hablando en femenino, si alguna creyente tiene viudas en la familia, que las mantenga y que la iglesia no lleve esta carga para que pueda ayudar a las que en verdad son viudas, es decir, a aquellas que realmente no tienen a nadie más que las pueda ayudar. Creo que el uso del femenino en el versículo 16 es intencional por parte de Pablo, porque había muchas mujeres jóvenes que pensaban que ellas no tenían que hacer nada por sus madres viudas. Y la verdad es que sí, es responsabilidad de la familia atender a sus viudas. La responsabilidad de la iglesia en cuanto a las viudas comienza cuando no hay nadie más que pueda cuidar de ellas. La responsabilidad de la iglesia ante las viudas comienza cuando no hay nadie más que pueda cuidar de ellas. Así que estos hijos irresponsables estaban manifestando su impiedad al incumplir la ley de Dios, una ley que hasta los incrédulos cumplían. Pero la segunda forma en la que se mostraba esta impiedad era en el mismo estilo de vida de las viudas. Es decir, las viudas mismas, sobre todo las jóvenes, estaban aprovechando su propio estado de viudez para llevar una vida desenfrenada. Mira lo que dice versículos 6 y 7. Pero la que se entrega a los placeres desenfrenados, aún viviendo, está muerta. Ordena también estas cosas para que sean irreprochables. Mira el contraste entre el versículo 5 y el 6 y el 7. En el 5 nos está hablando de una viuda que está completamente sola y pone su esperanza en Dios
y día y noche está con el Señor en súplicas y ruegos. Y en el versículo 6, pero la que se entrega a los placeres, aquella que vive una vida desenfrenada, aunque está viva físicamente, espiritualmente está muerta. Y en el versículo 7 dice, ordena también estas cosas para que sean irreprochables. Ahora, esta palabra irreprochables en Primera de Timoteo nos tiene que hacer ruido, porque no es la primera vez que escuchamos el término irreprochables en Primera de Timoteo. En el capítulo 3, versículo 2, cuando Pablo está hablando acerca de los pastores o los aspirantes al ministerio, no solamente al ministerio pastoral, sino también al ministerio diaconal, más adelante en el versículo 8, dice que deben ser hombres y mujeres irreprochables. Es decir, que tengan un carácter piadoso evidente a todos. Por eso cuando hablábamos acerca de los pastores decíamos que estos requisitos de ser irreprochables no es únicamente para los pastores. El requisito de ser irreprochable es el carácter cristiano que todo cristiano, independientemente de su trabajo en la iglesia, de su sexo, de su color de piel, de su edad, de su madurez, es un requisito cristiano para todo creyente. Todo cristiano tiene que ser irreprochable, incluso las viudas. Así que esto aplica para toda la iglesia. Estas viudas estaban teniendo un estilo de vida de impiedad a tal punto que lo único que frenaba su desenfreno era que estaban casadas. Pero en el momento que murió el marido, ellas empezaron a entregarse a sus deseos. Amados hermanos, esto es un tema sumamente importante en la iglesia. Esto es un tema muy importante para nosotros como Iglesia Bíblica Vida Nueva. Porque nosotros, aunque seamos una iglesia bíblica, tenemos que reconocer que en medio nuestro hay hermanos y hermanas que aunque están vivos, realmente están espiritualmente muertos. La realidad que mostraban estas viudas era que ellas no habían nacido de nuevo, era que ellas no habían realmente sido regeneradas por el Espíritu de Dios y por lo tanto estaban viviendo de una manera desenfrenada. No hay nada más peligroso que una persona que cree ser cristiana, pero que no ha sido regenerado. Déjame decirte algo. A ti que eres miembro de la iglesia, a ti que asistes regularmente, el venir a la iglesia no te hace cristiano de verdad. El ser miembro y aceptar la confesión de fe y diezmar no te hace cristiano de verdad. La Biblia es muy clara que el Evangelio produce santidad en la vida de la persona. La vida es muy clara que tiene que haber un rechazo y una lucha en contra del pecado para decir que hay un nuevo nacimiento. Y por eso cuando Pablo habla acerca de estas viudas que estaban manifestando su impiedad, dice que ellas, aunque están vivas físicamente, eran viudas de la iglesia, seguramente eran miembros de la iglesia en Éfeso, aunque están vivas, realmente están muertas. El Evangelio produce santidad. Si esto no es una realidad en tu vida, amado amigo, te digo con mucho temor, te estás engañando a ti mismo. Una vida religiosa e hipócrita es muy fácil de llevar, pero el Evangelio produce santidad en su pueblo. Por eso este texto nos advierte a aquellos que aún viviendo están espiritualmente muertos. Y yo te animo, si esto no es una realidad en tu vida, si en tu vida realmente no has luchado por la santidad, entonces este es el momento de arrepentirnos. Primera de Timoteo capítulo 5 versículos 11 y 12. Pablo va a hablar un poco más acerca de estas viudas jóvenes. En los versículos 11 y 12 dice lo siguiente: pero rehúsa poner en la lista viudas más jóvenes, porque cuando sienten deseos sensuales contrarios a Cristo, se quieren casar, incurriendo así en condenación por haber abandonado su promesa anterior. Amados hermanos, les confieso que este texto fue bastante difícil para mí para poder interpretarlo. Pero lo que creo que Pablo está hablando aquí
No es que el deseo de la viuda de casarse sea ilegítimo. Es decir, Pablo no está loco. Pablo está diciendo en el versículo 11 que estas mujeres se quieren casar y eso es un deseo contrario a Cristo. Pero luego en el versículo 14 dice, por tanto quiero que las viudas más jóvenes se casen. Pablo, ¿casarse está bien o está mal? Bueno, yo creo que Pablo no estaba loco. Creo que Pablo se está refiriendo a algo completamente distinto. Él no está criticando el deseo legítimo de casarse. Él no está criticando el hecho de que esta mujer pueda contraer una segunda nupcias porque su marido o la ha abandonado o ha muerto. Lo que Pablo está criticando en esta viuda es una falta de compromiso para con Cristo. Pero para entender esto, creo que debemos ir a Lucas capítulo 2, versículo 36 y 38. Lucas capítulo 2, versículos 36 al 38. Aquí encontramos un ejemplo de lo que estaba ocurriendo en la iglesia en Éfeso. Aquí encontramos qué es lo que Pablo tiene en mente cuando critica la falta de compromiso de estas mujeres. Verás, en Lucas capítulo 2, versículos 33, 36 y 38, encontramos el ejemplo de Ana, una mujer que estuvo casada solamente por 7 años, porque el séptimo año su marido murió. Y por lo tanto, desde que murió su marido hasta los 84 años, esta mujer se dedicó al servicio al Señor. Y no sabemos cuántos años fue eso, pero sabemos que se casaban bastante jóvenes. Mira lo que dice el texto. Lucas 2, 36 al 38. Dice así. Y había una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Ella era de edad muy avanzada, escucha bien, y había vivido con su marido 7 años después de su matrimonio. Y después de viuda, hasta los 84 años, nunca se alejaba del templo, sirviendo noche y día con ayunos y oraciones. Era muy común en esa época que algunas viudas jóvenes, después de morir el marido, en vez de casarse nuevamente, quisieran hacer un voto de consagración voluntario y personal para consagrarse al servicio al Señor. Y esto es una práctica evidentemente en el pueblo judío, pero que seguramente en la iglesia de Éfeso también se mantendría. Y lo que Pablo está criticando es que estas viudas jóvenes contraen delante de Dios un compromiso voluntario que ellas mismas quieren hacer, pero que luego no cumplen su palabra porque se dan cuenta que no pueden estar solas. Y Pablo no está criticando el hecho de que no quiera estar sola. Pablo no está diciendo, ahora que es viuda no se case, porque casarse es pecado. Mira, de hecho, mira lo que Pablo critica al inicio del capítulo 4. Cuando Pablo enseña cuáles son las doctrinas de demonios, mira lo que dice en el versículo 3. Estos prohibirán casarse y mandarán abstenerse de algunos alimentos que Dios los ha creado. Es decir, Pablo no está diciendo que Dios estaba prohibiendo el casarse nuevamente a estas mujeres. En el capítulo 4 ya dijo, los falsos maestros son los que prohíben casarse. Si las segundas nupcias son legítimas y bíblicas, se puede casar. Pero algunas mujeres voluntariamente querían consagrarse al Señor. Pero luego, con los deseos sensuales que cualquier persona joven y no tan joven pueda tener, estas mujeres legítimamente querían contraer matrimonio. No querían estar solas. Eso no es un pecado. Eso no es lo que Pablo está criticando. Lo que Pablo está criticando es su falta de compromiso. Por eso en el capítulo 5, versículo 14 dice, por tanto, quiero que las viudas más jóvenes se casen. No quiero que las viudas jóvenes hagan un voto. Lo que Pablo está diciendo es exhortando a estas jóvenes diciendo, mira, no hagas un compromiso con el Señor que luego no vas a poder cumplir. No hagas un juramento al Señor que luego no vas a poder cumplir. Tú ahora mismo estás emocionada porque quieres servir al Señor. Pero escucha bien, mañana vas a querer marido. Písate, no te metas en un lío.
No manifiestes la impiedad con la doblez de corazón. Y usted se dirá, ¿por qué esto es importante? Pues mira lo que dice 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 11. Sé que están yendo de allá para aquí, de aquí para allá, pero el texto en la carta está impregnado de la piedad que debe dominar la iglesia. Lo más probable es que estas mujeres jóvenes, sin marido, querían dedicarse al servicio al Señor de tal manera que probablemente estarían siendo asignadas con responsabilidades en la iglesia. Y estas viudas jóvenes que ahora no tendrían ninguna responsabilidad para con alguien más, sino solo los mismos del Señor, pudieran optar al puesto de diaconisa. ¿Por qué no? Si eran mujeres fieles, podrían servir al Señor con una responsabilidad reconocida por parte de la iglesia. Mira lo que dice el capítulo 3, versículo 11, hablando acerca de las mujeres que aspiran al diaconado. De igual manera, las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias. Mira lo que dice, fieles en todo. Una mujer que es fiel en todo es una mujer que es digna de confianza. Una mujer que lo que dice lo cumple. Y lo que Pablo estaba criticando es que estas mujeres asumían un compromiso delante de la iglesia y del Señor, pero luego abandonaban e incumplían su palabra porque querían buscar un marido. Y Pablo le dice, no asumas ningún compromiso, cásate, ten familia, sé una miembro más de la iglesia sin problema, pero no digas que vas a hacer algo y luego no lo hagas, porque eso no es del Señor. Y amados hermanos, eso fue lo que el Señor Jesús dijo, que tú sí sea sí, que tú no sea no. A veces una persona quiere mostrar su piedad y cuando diciendo, si tú me comprometes, yo me encargo, y luego viene el desánimo y lo deja de hacer. El Señor advirtió acerca de aquellas personas que comienzan a construir un edificio y no calculan el costo. Y no, esto no tiene que ver con el local, amados hermanos. Tiene que ver con el compromiso que adquirimos delante del Señor. Y después nos damos cuenta que es un compromiso que no podemos mantener. Esto es lo que estaba pasando con estas mujeres. Lejos de ser fieles en todo, dignas de confianza, y asumían un compromiso, la iglesia confiaba en ellos, que vamos a seguir y tenemos que comer. De hecho, los versículos del 9 al 10 pareciera mostrar mujeres viudas mayores de 60 años que estaban sirviendo y trabajando exclusivamente para la iglesia. Mira lo que dice, versículo 9, que la viuda sea puesta en la lista solo si no es menor de 60 años, habiendo sido la esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha mostrado hospitalidad a los extraños, si ha lavado los pies de los santos, si ha ayudado a los afligidos, si se ha consagrado a toda buena obra. ¿No suena esto a los requisitos para las mujeres diaconisas? Pareciera que estas mujeres, luego de cierta edad, evidentemente es muy poco probable que una mujer de más de 60 años contraiga matrimonio. Y es mucho más probable que esta mujer ya en esa etapa de la vida se asumiera el compromiso con la iglesia y se dedicara al servicio de la iglesia. Y las mujeres jóvenes, queriendo seguir su ejemplo, a lo mejor comenzaban muy bien, pero luego su deseo de tener marido las llevaba por otro camino. De manera que Pablo no está criticando el deseo de esta mujer de casarse, sino su falta de compromiso con el Señor. Y en esto ellas manifestaban su impiedad. La impiedad se mostraba en la iglesia por la irresponsabilidad de los hijos, por el estilo de vida de las mujeres viudas jóvenes, pero también y por último, por medio de las conversaciones que estas mujeres tenían. Mira lo que dice el versículo 13. Y además aprenden a estar ociosas, yendo de casa en casa, y no solo ociosas, sino también charlatanas y entremetidas. Me gusta más la Reina Valera que dice, no solamente ociosas, sino chismosas. Y amados hermanos, el chisme es una de las cosas que Dios odia. Quiero ser muy breve en este punto, porque sé que esto no es solamente de las mujeres, hay hombres también ociosos que les gusta darle la lengua. Pero la realidad es que estas mujeres, sin oficio, estaban cayendo en chisme.
¿Y sabes qué dice Pablo en el versículo 14? Que se va, casen, que tengan hijos y que cuiden su casa. Pablo está diciendo que dejen de estar haciendo compromiso con la iglesia que luego no van a poder cumplir, que dejen de estar chismoseando, que busquen un marido y sean fieles a su marido y sigan su vida. Pablo estaba amonestando a las viudas jóvenes a ser piadosas. Ahora, amados hermanos, la pregunta es, ¿cómo vivimos esto en nuestra iglesia? Hemos visto que el cuidado de las viudas en la iglesia es algo que Dios ha encargado a su pueblo. Y hemos visto que la impiedad en muchas iglesias se manifiesta por medio de hijos irresponsables, pero también un estilo de vida caracterizado por la impiedad. Y en este momento creo que es importante recordar cuál es nuestro argumento de esta tarde. Nuestro argumento es que el cuidado de las viudas es una evidencia de la piedad cristiana. Y a la luz de este pasaje, hay dos formas muy claras en cómo podemos cuidar de las viudas. Y aunque el pasaje es específico acerca de las viudas, no es que esto es aplicable a cualquier grupo necesitado en la iglesia. Hay dos formas. En primer lugar, el sostenimiento económico de las viudas. Y en segundo lugar, la exhortación a que las viudas vivan piadosamente. Estas dos formas que el pasaje nos da, creo que son la manera más clara de aplicar o de vivir el cuidado de las viudas en la iglesia. En primer lugar, el sostenimiento económico. Y en esto quiero decir que el pasaje es muy claro. La responsabilidad del cuidado de las viudas empieza en el hogar, empieza en la casa. Aquel que tenga madre o padre necesitado tiene que ser responsable primeramente él para con los suyos. Y en segundo lugar, como iglesia, también debemos entender que habrá en medio nuestro mujeres que tendrán tal situación de vulnerabilidad que dependerán única y exclusivamente de la congregación para sostenerse. Estas mujeres que ya están en una edad avanzada que no pueden trabajar, estas mujeres que ya están en una edad avanzada y no pueden contraer una segunda nupcia, dependen única y exclusivamente del Señor, si no tienen ningún hijo, nieto o sobrino o quien sea que las pueda cuidar. Y en eso como iglesia debemos ser diligentes. Debemos cuidar de aquellos que son importantes para el Señor. Pero creo que en este sostenimiento económico también hay un principio de sabiduría para los hombres. Y en esto quiero decir, creo que es un principio de sabiduría porque el pasaje no lo dice claramente. Pero creo que de él podemos aprender algo nosotros los hombres que somos cabeza de hogar. Amado hermano, tú eres responsable de proveer para los tuyos. El versículo 8 dice que el que no provee para los de su casa es peor que un incrédulo. Creo que nosotros debemos aprender sabiduría e incluso pensar en qué puede ocurrir con nuestras familias si el Señor decide llevarnos de este mundo. ¿Qué pasa si el día de mañana el Señor dice, Eddie, te vienes? Y de repente mi esposa y mis dos hijos quedan completamente desamparados. ¿No debo acaso yo ser diligente en proveer por medio de ahorros o de cualquier medio que lícito, obviamente lícito, que el Señor me provea para poder mantener la provisión en mi hogar, aun si el Señor decide que yo no esté en este mundo? Yo creo que sí. Llamados hombres, debemos ser muy diligentes en el uso del dinero, muy responsables, porque nuestras familias en mayor medida dependen de nosotros. Y sí, el Señor va a cuidar de ellos, pero el Señor te ha mandado a ser diligente con los de tu casa. Yo creo que como hombres debemos ser muy sabios en ser diligentes en el uso del dinero en el hogar y asegurarnos de que si el Señor nos lleva, por lo menos nuestras familias quedarán con algún tipo de provisión por un tiempo. Pero en segundo lugar, perdón, creo que también cuidamos de las viudas exhortándoles a vivir en la piedad. Pablo le da un mandamiento claro a Timoteo en el versículo 7 y le dice, ordena también estas cosas para que sean irreprochables. Verás, el objetivo con la viuda no es mantenerla. El objetivo con la viuda es que sea irreprochable.
Y si ella realmente no tiene medios para sostenerse, entonces la iglesia tiene que proveerlo. Pero la iglesia no debe proveerlo inmediatamente, especialmente si esta mujer está viviendo en un pecado. Nuestro objetivo tiene que ser la santificación de cada miembro, independientemente del estado o la situación de vida en la que se encuentre. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, tú Timoteo, enseña esto en tu iglesia. Manda a que sean irreprochables a todos, incluso a las viudas. Pero todos nosotros tenemos que hacerlo. Timoteo tenía que mandar, exhortar, corregir. Versículo capítulo 4 nos muestra la autoridad pastoral en la que él tenía que guiar al pueblo de Dios con la palabra de Dios hacia la piedad que Dios quiere producir en el pueblo. Así que también una forma de cuidar de ellas es exhortándoles y animándoles a que vivan piadosamente con un compromiso y una lealtad a Cristo. Amados hermanos, este es un texto sinceramente un poco extraño, porque quizás no estamos en la situación en la que debamos aplicarlo de una manera muy clara. Pero si bien es cierto que la iglesia Vida Nueva no tiene quizás gran cantidad de viudas que no tengan a nadie más que pueda velar por ellas, la realidad es que ese momento puede llegar. Y en el momento que eso llegue, como iglesia debemos estar preparados para vivir la piedad por medio del cuidado de aquellos que son importantes para Dios. Dios es un Dios que muestra su bondad y su amor cuidando de los más necesitados y Él lo hace por medio de su iglesia. Pues mi oración es que Dios nos permita ser una iglesia cuya sana doctrina produzca una sana práctica. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Padre, porque tú usas tu palabra de una manera poderosa y es tu palabra y tu espíritu el que hace la obra. Yo te ruego que como iglesia nosotros podamos crecer en la piedad, que como iglesia nosotros podamos vivir el evangelio de una forma clara y de una manera visible, cuidando de aquellos que son más necesitados. Pero también, oh Dios, conduciéndonos de una manera piadosa en este mundo, no dejándonos arrastrar por las filosofías de este mundo o por los deseos de nuestra propia carne, sino manteniendo nuestro compromiso con Cristo firme hasta el final. Oh Dios, guárdanos de la impiedad, guárdanos de la hipocresía, guárdanos de la falsa religión y ayúdanos a caminar delante de ti con una limpia conciencia. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.